Bueno. Hola, ¿cómo están todos? Pues el día de hoy vamos a ver la clase número 3 de cortometraje. Eh, vamos a, a ver eh, el curso de cortometraje periodo enero-junio 2023, clase 3. Este, y bueno, pues se trata de el guión en específico. Se trata de el guión en específico. El guión podemos mencionar algunos pasos para que cualquier persona sepa cómo hacerlo, pero pues se necesita de una, digamos, talento para poder hacerlo. No todos sabemos escribir, pero podemos desarrollar esa habilidad. Aquí en la hoja blanca que está escrita, que tiene los cuadritos, el orden clásico de un guión, prácticamente era o es primero la idea, luego una sinopsis, luego un tratamiento, finalmente el guión. Esos son los cuatro pasos para hacer un guión técnicamente, pero bueno, lo vamos a ir descubriendo poco a poco. No es solo un tipo de guión. Trabajar para producir un cortometraje o gráfico o televisivo no es solo saber cómo hacer el. Es un proceso de argumentar la idea principal que motiva la obra, la serie o todo lo que se considere dentro de la obra. Y bueno, el guión de cine o literario es quizás el más conocido, pues es el que explica a detalle todo lo que pasa en la obra, cómo pasa y a quién le ocurre. Es como una novela, un libro que es muy extenso y pues contiene todos los detalles, película y la descripción que caracteriza cada escena o personaje de una manera muy detallada. El guión técnico pues es utilizado por los sonidistas, operadores de cámara, los iluminadores y bueno, pues les funciona para saber perfectamente en qué momento incorporar los efectos especiales de las tomas con distintas cámaras. El guión ilustrado, el storyboard, pues es prácticamente una especie de combinación de los otros tipos de guiones, pero en él se puede ver mediante ilustraciones, dibuja de manera digital los resultados de cómo debe verse la película una vez rodada, o sea, en la cámara grabada. Vemos que las tomas, cómo se verían, pero se llama storyboard y está creado a partir de dibujos o de fotografías o no sé, de cosas digitales para referencia de cómo deben ser las tomas. Vivir es un arte, esa capacidad de plasmar en palabras todo lo que nuestra imaginación viene dando, pues requiere de mucha libertad para soltar nuestros pensamientos. Entonces, todo este arte debe cultivarse, por lo que siempre es oportuno enriquecer los conocimientos sobre de película con un storyboard. Ah, yo puedo pensar algo, pero tú no puedes pensar lo mismo, tú no puedes imaginarte lo mismo que yo estoy. Entonces es necesario que, digamos, el todo de la película haga de una manera eh, exacta, o como se lo imagina, storyboard. Bueno, no lo va a hacer él, lo va a hacer el equipo encargado de eso, los scripts que son los que adaptan el guión de la película al guión de la historia o de la novela. Y bueno, pues hay muchos tipos de guión, por ejemplo, un guión televisivo no es igual a un guión de radio, son más digamos que eh, formales. Del mismo modo, un guión literario no es lo mismo que un guión de rodaje, aunque los dos pueden ser guiones cinematográficos.
hay muchos tipos de guiones, pero en este caso pues estamos viendo un guión cinematográfico. Los elementos de un guión. Bueno, pues los elementos de un guión, pues los elementos del guión cinematográfico se ha dicho mucho y de muchas formas, pero nosotros nos centraremos en 4 elementos. En los personajes son los entes literarios que realizarán las acciones de tu guión. Gran parte, sus rasgos determinarán cómo escribir un guión de cine. Es muy necesario que los personajes conserven pues la personalidad, que estudien la personalidad de cada personaje. Bueno, cada actor estudie la personalidad del actor de la novela o del personaje de la novela, la historia o del guión, para que pues actúe de esa manera. Tanto, digamos, su manera de personalidad como en su forma de hablar, de movimientos, expresiones, su expresión verbal y su expresión no verbal. Perdón, ya me brinqué. Esto es muy importante. La historia de tu guión es la historia de la resolución o no resolución de un conflicto. Lo importante acerca de cómo escribir un guión es que el espectador sienta el deseo de ver la resolución del conflicto. Cuando tú estás a la mitad de una película, pues obviamente tienes la necesidad de saber qué va a pasar. Por lo general, este conflicto es sostenido por una antagonista, un personaje categoría similar al protagonista, y pues no sabes ni quién va a ganar o qué va a pasar o qué va a hacer. Y es donde nos retenemos, donde el espectador siente el deseo de ver la resolución del conflicto. Y es muy importante. Es el punto culmine de la película. Debemos de tomarlo en cuenta. Y bueno, pues como todo lo que es técnico tiene una estructura, y en el caso del guión, la estructura es el armazón que te permite ordenar en el tiempo y en el espacio la resolución de tu conflicto. Es uno de los elementos de un guión más importantes. Una estructura deficiente puede ser desastrosa. No va a entender la película, no se va a saber de qué se trata, no se va a sentir el conflicto. eh, no sé, o sea, puede ser desastrosa. No hay una secuencia. No habría una secuencia. Entonces, para eso, pues tiene que haber una estructura del guión. La estructura es el armazón que te permitirá ordenar en el tiempo y el espacio la resolución de tu conflicto. Es uno de los elementos de un guión más importantes. Una estructura deficiente puede ser desastrosa, ya lo dijimos. Y bueno, pues contiene la escena, que se llama escena a la menor unidad dramática. Dentro de una escena se desarrollan varias acciones, pero todas las acciones tienen el mismo objetivo dramático. Es decir, estás en un conflicto donde la cámara se mueve en diferentes ángulos, planos, donde hay muchos cambios de cámara, de escenas, perdón, de secuencias. La primera acción de una escena está relacionada con la última por las acciones intermedias. Por decir, no sé, a lo mejor una discusión de una pareja, una escena que está constituida por varias tomas. Al interior de la escena hay un cambio de la situación inicial a la situación final. Siempre pasa algo, no se queda igual todo, pero con impacto menor. En la secuencia, el conjunto de escenas forman una secuencia.
Hace rato me equivoqué, les dije que la escena contenía. No, la escena contiene tomas, tomas, audio, tomas, todo lo demás. Y bueno, la secuencia es el conjunto de escenas que forma una secuencia. La secuencia se caracteriza por tener un cambio de la situación inicial a la final, pero con mayor impacto que en una sola escena. Es decir, la escena es, digamos que cuando vamos desarrollando, cuando vamos introduciéndonos a la película, donde se ven, no sé, a lo mejor una película de un niño en la escuela y se ve la escuela y se ven los niños y diferentes tomas. Y la secuencia no, la secuencia tiene más impacto porque tiene a lo mejor más cambios dramáticos tanto en la cuestión técnica como en la cuestión literaria, y eso a eso se le llama secuencia. El acto son las varias secuencias que forman un acto. El cambio de principio del acto es mucho mayor. En el último acto el cambio se hace irreversible. En el paradigma tradicional, tu historia debe tener 3 actos, desde el planteamiento del conflicto inicial hasta tu desenlace. Así que ya entendimos. Las escenas son las que nos, digamos, incorporan a los actores, a los contextos, los que incorporan lugares, los elementos que deben transmitirnos historia, toda la historia. Las secuencias son las partes más impactantes de la película y el acto son las 3 partes que debe tener una película, que es el planteamiento donde ya empieza a desarrollar, donde empiezas a entender quién es quién, quién es el protagonista, quién es el antagonista, quiénes son los actores secundarios, en dónde están, qué son, a dónde van. Después sigue el conflicto, que es donde pues, se hacen las secuencias. Hay más secuencias. eh, Tom Cruise va volando y explotar el avión, y eso es más de impacto. Al final de cuentas, llega al desenlace donde pues sí rescató a su novia. Entonces, esas 3 partes son fundamentales. Y bueno, ¿de qué se tratará? Se resume como la idea de que dará origen a la historia y aquello en torno a lo cual va a girar, a cómo se va a desarrollar la historia prácticamente, o cómo es la historia, y bueno, pues muchos finales, muchos principios y muchos finales, como la película de Sexto Sentido, que jamás imaginamos el final. Y se trata de una especie de abreboca que incluya el conflicto y el posible desenlace. Generalmente en los trailers de películas que vemos, nunca hay digamos que una, no hay una secuencia de, de, de tomas. Entonces nos imaginamos que va a pasar muchas cosas en la película y al final de cuentas no pasa nada de lo que pensamos. Bueno, también incluye el argumento. Se trata de una sinopsis de la obra en la que se detalla, aunque no minuciosamente, los momentos que conforman la película, como el inicio, el conflicto y el desenlace, como les decía. Son los argumentos. Tú puedes ir con un, no sé, director de fotografía, que es parte del equipo de una producción, o fotógrafo, o el operador de cámara, y le das el argumento. Entonces lo entiende muy simple. Eh, También incluye y caracterizar a los personajes. Deben ser coherentes con las acciones que
desarrollan la trama y pues es una pieza fundamental. Deben ser suficientemente buenos en sus papeles. Deben tener la capacidad de transformarse en el personaje para garantizar que la audiencia se enganche. La metodología. Tomar en consideración los aspectos de formalidad para la presentación del guión, pues esta estructura metodológica permite su fácil y apropiada lectura. Es decir, tú tienes que tener una técnica de cómo escribir guión cinematográfico y estamos aprendiéndolo. Desarrollar los diálogos y secuencias, es decir, dar lo que ocurre, cuándo, cómo y quiénes. La imaginación al escribir el guión y darle vida a los personajes no debe tener límite alguno, perdón. Puedes ponerle 100 flores a un lugar donde vas a grabar o le puedes poner una flor. Debe haber límites para que se desarrollen textos, realmente se plasme lo que el escritor quiso expresar en su momento. Bueno, ahora vamos a hablar del guión de cine. ¿Qué es un guión de cine? Pues el guión de cine o guión cinematográfico es un guión pensado para producirse y proyectarse en la gran pantalla. Se dice que, cuanto a guión, el cine es el rey de todos los medios audiovisuales por ser el que abre más posibilidades de expresión audiovisual. Sin embargo, hay muchos guiones para otros medios que se asemejan a guiones, pero bueno, el de cine es el vasto. Y en estos incluye a los personajes que, bueno, pues pueden ser principales. Estos personajes realizan las acciones más importantes de tu guión. Se puede decir que la historia de tu guión es su historia. Cuando es uno solo suele llamarse protagonista, pero también hay protagonistas plurales que a la par. Uno puede ser una pareja. Están los secundarios, que son los personajes que realizan las acciones secundarias de tu guión. Funciones desviar la acción de los personajes principales para pues, darle variedad a la película, para que se vea, para que se entienda más el contexto. A sus acciones que a veces componen las tramas secundarias deben dar soporte a la trama principal. La trama es precisamente el contexto histórico o digamos que el momento de la historia y todos los elementos que conforman esa historia en el tiempo y en el espacio. Y el conflicto, el especialista en guiones Robert McKee que la música de las historias es el conflicto. Los personajes tienen deseos y objetivos, pero la vida, el mundo, los otros personajes o ellos mismos se oponen a ello. Generalmente esto pasa en las películas. Lo que vemos en películas de acción, el bueno y el malo, y eso es lo que compone el conflicto, generalmente. Bueno, pues este es básicamente el tutorial, o bueno, más bien como la clase 3, que les explico un poquito para que lo puedan tener ustedes también. Se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Y bueno, pues nos veríamos el próximo viernes. Hoy fue posible, pero bueno, el próximo viernes es la aula audiovisual. Y bueno, agradezco mucho a todos y gracias.